No hay aviso, no hay gritos previos, ni sirenas, ni disparos. Solo una cámara encendida, hombres armados fuera de cuadro y una orden seca. Mirar de frente, no parpadear. En el universo del Cártel Jalisco Nueva Generación, el dolor no es un accidente ni un exceso, es una herramienta planificada, un lenguaje y una firma. Bajo Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, la tortura se convirtió en una política central de mando, disciplina interna y control territorial. Este documental se centra en 5 métodos de tortura que simbolizan ese sistema: el canibalismo ritual, las ejecuciones con lanzallamas, las decapitaciones y cuerpos colgados, la amputación selectiva y las sesiones de tormento eléctrico y sexual. Cada uno cumple una función concreta: reclutar, castigar, aterrorizar o enviar un mensaje. Juntos dibujan la anatomía de un régimen criminal que no solo mata, sino que descompone lentamente a sus víctimas y a sus comunidades. A partir de esos 5 escalones de horror, iremos hacia el contexto más amplio: las escuelas de sicarios, la guerra psicológica, las cocinas clandestinas y, finalmente, el legado de violencia que deja la era del Mencho, incluso después de su muerte. El objetivo no es el morbo, sino comprender cómo la crueldad se convierte en una estructura de poder. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor el fenómeno criminal sin glorificarlo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar en los comentarios qué otros casos históricos o criminales te gustaría que abordáramos con el mismo rigor. Canibalismo ritual. Comer al enemigo. El método más perturbador asociado al CJNG bajo. El Mencho no es el más visible, pero sí uno de los más devastadores a nivel humano. El canibalismo ritual. En las márgenes de pueblos de Michoacán, Jalisco o Veracruz, lejos de las carreteras principales, se levantan casas de seguridad que a simple vista parecen viviendas abandonadas o bodegas vacías. Dentro, funcionan como aulas de una escuela que enseña una sola lección: matar sin sentir. Los reclutas llegan jóvenes, muchos apenas salidos de la adolescencia, con historias que se repiten: pobreza, trabajos precarios, deudas, amenazas de otros grupos, familiares enfermos. Algunos llegan voluntariamente, seducidos por la promesa de dinero rápido y respeto. Otros, arrastrados por la presión de un territorio donde no pertenecer a nadie también es una sentencia. Al cruzar la puerta, dejan de ser Juan, Luis, Marcos. Se convierten en el Morro, el Nuevo, el 20. Los primeros días no hay armas largas ni misiones espectaculares. Hay tareas domésticas: limpiar cuartos manchados de sangre, quemar ropa, cavar hoyos, cocinar para los veteranos. Poco a poco, la rutina se contamina de escenas que quiebran la sensibilidad inicial: cuerpos encadenados en una esquina, gemidos nocturnos, olor a descomposición mezclado con el humo de comida. El objetivo es sencillo: que nada sorprenda, que nada asquee demasiado tiempo. El ritual de canibalismo no llega inmediatamente. Se reserva para un punto de no retorno. La escena suele repetirse con mínimas variaciones: una víctima que ha sido torturada durante horas, a veces días, un círculo de hombres armados, la orden de un mando que se mantiene ligeramente apartado, observando. Alguien abre el pecho de la víctima o corta un trozo de carne de una extremidad. Lo coloca en un plato improvisado o en una tabla de madera. Luego mira al novato y le indica que se acerque. Si quieres ser de la familia, come. El recluta tiembla. Algunos vomitan antes de siquiera acercarse. Otros intentan negociar, pedir otra prueba, ofrecer hacer cualquier cosa menos eso. Pero en esa habitación no existe el no. La presión viene de todos los lados: burlas, golpes, amenazas directas. Sabe que si se niega, no solo puede morir, sino convertirse él mismo en objeto del siguiente ritual. En más de un testimonio, se repite la misma frase: ese día entendí que ya no era persona. El acto de masticar carne humana frente a compañeros y mandos es una ruptura radical con cualquier lógica previa de humanidad. Ya no se trata únicamente de ver o ejecutar violencia, sino de incorporarla literalmente al cuerpo. Desde la narrativa interna del cártel, se envuelve el ritual en discursos de poder,
Comes su corazón para quedarte con su valor. Si te lo tragas, nadie te va a tumbar. La superstición se combina con la psicología más brutal. Esta práctica tiene un segundo efecto. Ata al recluta por vergüenza y culpa. Volver a casa y ver a la familia. Mirar a los ojos a un hijo. Recordar el sabor metálico en la boca. Todo eso se vuelve incompatible. Muchos deciden no regresar no porque no puedan físicamente, sino porque sienten que ya cruzaron una línea que los separa para siempre de su vida anterior. El cártel lo sabe y lo utiliza. En algunos grupos aliados o rivales se ha documentado cómo líderes como Miguel Treviño Morales, Nieto Cez 40, se atribuían rituales similares. Consumir partes del cuerpo de sus víctimas convencidos de que eso les otorgaba protección sobrenatural. Es el mismo lenguaje. El dolor ajeno como fuente de poder. El cuerpo del enemigo convertido en trofeo interiorizado. En el caso del CJNG, esa lógica se industrializa en sus centros de entrenamiento. Para la comunidad que escucha estos relatos, aunque no vea el acto directamente, el efecto es profundo. Los rumores sobre canibalismo circulan en voz baja. Dicen que allá obligan a los morros a comerse a la gente, que si te agarran, te comen vivo. Ese nivel de horror, cierto o exagerado, actúa como una muralla psicológica, disuade a potenciales informantes, rompe la confianza en las autoridades incapaces de impedirlo y alimenta la idea de que frente a un grupo capaz de eso no hay negociación posible. Lanzallamas. Quemar para filmar, filmar para gobernar. El fuego siempre ha sido un símbolo de purificación y destrucción. En manos del CJNG se convierte en un instrumento de control y propaganda. Los lanzallamas que empuñan algunos de sus sicarios no son meras excentricidades, sino piezas centrales en un teatro del horror cuidadosamente calculado. Imagina un claro en un cerro al amanecer. El viento levanta polvo, se escuchan disparos lejanos como ecos habituales en la zona. Un grupo de hombres con chalecos tácticos y pasamontañas se acomoda detrás de una víctima de rodillas. La cabeza gacha, las manos atadas a la espalda, la ropa sucia de sangre seca y tierra. Uno de los hombres sostiene una cámara. Otro, un lanzallamas modificado con tanque a la espalda y boquilla metálica al frente. Antes del fuego, viene el libreto. Preguntas sobre a quién sirve, quién lo mandó, quién más está en su grupo. Aunque las respuestas están condicionadas por el miedo, lo que menos importa en ese momento es la información. La escena está pensada para construir un relato. El prisionero acepta con palabras o silencios que se equivocó de bando. Los sicarios aprovechan para lanzar mensajes. Esto les va a pasar a todos los que se metan a nuestra plaza. Así termina el que juega doble. Cuando la cámara se acerca, el operador del lanzallamas avanza unos pasos. La boquilla apunta al torso del prisionero. Un instante de silencio, un comentario burlón, una risa. Luego, el sonido brutal del combustible encendiéndose y transformándose en una lengua de fuego. La ropa prende casi al instante. El cabello se chamusca, la piel se llena de ampollas en segundos. El cuerpo se retuerce, pero las manos atadas impiden apagar las llamas. Los sicarios no disparan para acortar el sufrimiento. Esa es la esencia del método. Permitir que la víctima sienta cada segundo del fuego, mientras la cámara lo registra todo. Algunos videos cortan en el momento más intenso. Otros siguen unos segundos más, mostrando el cuerpo desplomado, humeante, mientras uno de los hombres se acerca a comprobar el pulso o a rematar. ¿Por qué fuego y no un simple disparo en la cabeza? Porque el fuego transmite algo que un tiro no puede. Una sensación de castigo ejemplar, de tormento merecido. Además, genera imágenes impactantes que se fijan con fuerza en la memoria de quien las ve, incluso de quien solo escucha la descripción. Para el CJNG, cada video de este tipo es una inversión en terror. Llega a pueblos donde nunca han visto un lanzallamas, a teléfonos de policías, a grupos de WhatsApp en colonias completas. La logística detrás de estos actos refuerza la idea de organización. Conseguir y operar lanzallamas requiere recursos, contactos, un cierto nivel de entrenamiento. No son armas improvisadas. El mensaje para rivales y autoridades es doble. Tenemos más armas de las que imaginas y no tenemos límites en su uso. En un entorno donde muchas corporaciones de seguridad están mal equipadas,
La imagen de un grupo criminal usando lanzallamas subraya la asimetría de fuerzas. Incluso cuando las plataformas bloquean o eliminan estos videos, el daño ya está hecho. Bastan unos segundos circulando para que capturas de pantalla, fragmentos editados y descripciones se multipliquen. Quien recibe el archivo, aunque decida no abrirlo, sabe que existe. Y esa certeza pesa a la hora de decidir hablar o callar, permanecer o huir, decapitaciones y cuerpos colgados. El territorio como aviso permanente. Si el fuego es el lenguaje del momento, las decapitaciones y los cuerpos colgados son el lenguaje del espacio. No requieren conexión a Internet ni teléfonos inteligentes. Requieren una calle, un puente, una plaza. El CJNG, como otros cárteles, ha entendido que el control territorial no se demuestra solo con patrullajes armados, sino con símbolos visibles que convierten cada esquina en un recordatorio de quién manda. La decapitación, por sí sola, ya es un acto de extrema violencia. El proceso es lento, incluso con herramientas afiladas. El cuerpo lucha, los músculos se tensan, la sangre inunda el suelo. En muchos casos, la víctima está consciente durante gran parte del proceso. El grupo no oculta esa brutalidad, la graba. Las cámaras capturan el instante en que la hoja entra en el cuello, los movimientos torpes cuando el ejecutor se cansa, los gritos que van perdiendo fuerza. Después, viene la segunda parte. ¿Qué hacer con el cuerpo y la cabeza? Ahí entra la lógica de la exhibición. Colgar cuerpos de puentes o dejar cabezas en puntos estratégicos de la ciudad no es improvisado. Se eligen puntos de alto tránsito, avenidas que los trabajadores cruzan en la mañana, rutas escolares, zonas comerciales. El objetivo es que el mayor número de personas posible vea la escena antes de que la policía la retire. La imagen es siempre la misma. Cuerpos suspendidos por cuerdas, a veces con las manos atadas, a veces con la ropa rasgada, a veces mutilados. Junto a ellos, mantas o cartulinas con mensajes dirigidos a grupos rivales, autoridades o población. Esto pasa por apoyar al enemigo. Ya hay dueño en esta plaza, limpiando la ciudad de ratas. La víctima deja de ser solo una persona y se convierte en un ejemplo al servicio del mensaje. Al ver un cuerpo colgado camino al trabajo, el vecino entiende que la ciudad ya no le pertenece por completo. El espacio público queda tomado simbólicamente por el cártel. Puentes que antes eran solo infraestructura de tránsito se transforman en altares del miedo. Incluso, cuando semanas después el tráfico vuelve a la normalidad, la memoria de ese cuerpo sigue colgando en la mente de quienes lo vieron. La práctica de distribuir restos, cabezas en una colonia, torsos en otra, extremidades en bolsas en un tercer punto, amplifica ese efecto. La ciudad queda fragmentada por piezas de un mismo crimen. Cada hallazgo activa rumores, llamadas, mensajes en cadenas. En tal colonia encontraron algo. Dicen que dejaron una cabeza por la primaria. Es una cartografía del terror trazada con cuerpos. Para las autoridades, estas escenas son una humillación pública. Llegan después, instalan cordones, levantan cuerpos, emiten comunicados. Pero el ciudadano promedio ya vio lo que tenía que ver. El cártel tuvo horas para montar, exhibir y abandonar su obra sin ser detenido. La percepción de impotencia institucional se refuerza y con ella, la idea de que la única ley efectiva en ciertas zonas es la del grupo que cuelga cuerpos. Amputaciones y marcas, castigos que siguen andando. No todas las torturas terminan en muerte. Algunas están diseñadas para que la víctima siga viva y caminando, pero nunca vuelva a ser la misma. La amputación de dedos, manos o extremidades y las marcas grabadas en la piel con cuchillos constituyen un sistema de castigos intermedios que el CJNG aplica para disciplinar su entorno, sin perder por completo la fuerza de trabajo. Pensemos en el dedo índice. Es un dedo funcionalmente clave para disparar, señalar, escribir, usar un teléfono. Cortarlo no deja a la persona completamente inválida, pero altera de forma permanente su capacidad de acción. Cuando el cártel decide amputarlo, no lo hace al azar. Suele ser contra jóvenes asociados a la venta de droga al menudeo, halcones o colaboradores que han fallado. No pagar, perder producto, hablar de más. La escena suele ocurrir en cuartos pequeños. El joven es sentado en una silla.
sujetado por 2 o 3 hombres. Sobre una mesa, un machete o un cuchillo grande, a veces un hacha pequeña. No hay anestesia, no hay limpieza quirúrgica. A veces se le obliga a mirar, otras se le cubre la cara. El golpe cae rápido, pero el dolor permanece durante días. Luego, si no se muere por infección, aprende a vivir sin ese dedo y con el recuerdo de quién se lo quitó. Al aparecer en público con la mano vendada o el muñón cicatrizado, el castigo se hace social. No necesita contar qué pasó. Todos saben que nadie pierde el dedo índice así por accidente. Es una marca de haber estado adentro, de haber fallado y de haber sido perdonado solo a medias. Para el cártel es útil. Mantiene al castigado bajo control y convierte su cuerpo en advertencia ambulante. Las marcas talladas con cuchillo cumplen una función similar. Grabar "Kiss Rata" en el torso de un hombre o palabras similares implica condenarlo a cargar con esa acusación incluso cuando esté vestido. En contextos de calor, playas o trabajos físicos, la cicatriz se revela. Quien lo vea podrá juzgarlo o temerle, pero en cualquier caso, lo asociará al cártel y a la violencia. En el caso de las mujeres, las marcas y mutilaciones a menudo se acompañan de humillaciones sexuales. Raparlas, obligarlas a desfilar desnudas frente a la cámara, golpearlas mientras se les pregunta por sus clientes o supuestos vínculos con rivales. Estos actos no solo disciplinan a las víctimas directas, también envían un mensaje a otras mujeres que operan en los márgenes del negocio. El cuerpo es territorio del cártel, y cualquier transgresión se pagará con él. La crueldad de estos castigos radica en su duración. Una ejecución termina en segundos. Una mano cortada, un torso marcado, duran décadas. Cada intento de rehacer la vida, buscar trabajo, formar una familia, mudarse, choca con esa historia escrita en la carne. El miedo, entonces, ya no necesita estar siempre presente. Basta con haberlo vivido una vez para que la lealtad, o al menos el silencio, se mantenga. Toques eléctricos y tormento sexual. Dolor dosificado. El uso de electricidad y violencia sexual como método de tortura añade un componente de control casi clínico al repertorio del CJNG. No se trata de rabia descontrolada, sino de dolor administrado en dosis, ajustado a las respuestas de la víctima, repetido durante horas o días hasta quebrar por completo la voluntad. En una habitación sin ventanas, iluminada por un foco desnudo, la víctima es atada a una silla metálica o a una cama vieja. Los cables pueden provenir de un improvisado transformador, de baterías de coche o de equipos adaptados. Los extremos se colocan en puntos sensibles: dedos, pezones, genitales, pies mojados. Cada descarga recorre el cuerpo con una intensidad que hace imposible respirar con normalidad. El torturador aprende, con la práctica, a leer los signos. Cuánto tarda en llegar el grito, si el cuerpo se convulsiona mucho o poco, en qué momento la persona parece a punto de desmayarse. Sube o baja la intensidad según el objetivo. A veces quiere información, nombres, direcciones, contraseñas. Otras, quiere castigar por un error ya confirmado. En cualquier caso, el cuerpo del torturado se convierte en un tablero donde el ejecutor mueve las piezas. La violencia sexual entra a menudo en la misma escena. Para hombres y mujeres, la desnudez forzada es el primer nivel de humillación. A partir de ahí, las agresiones pueden ir desde tocamientos y golpes dirigidos a zonas íntimas hasta violaciones grupales. No es solo un ataque físico, es un ataque a la identidad y a la dignidad. Quien sobrevive rara vez se atreve a denunciarlo o siquiera a hablar de ello, por vergüenza, miedo y estigmatización. En algunos videos filtrados, se escucha a los torturadores alternar amenazas con bromas, risas, comentarios sobre el cuerpo de la víctima. Ese contraste entre lo que para ellos es casi entretenimiento y lo que para la persona atada es el peor momento de su vida, revela la profundidad de la deshumanización. El sufrimiento ajeno se vuelve costumbre, se normaliza, se integra a la rutina como quien revisa un mensaje en el móvil. Los toques tienen una ventaja táctica para el cártel. Dejan menos marcas visibles a corto plazo que un machetazo o un balazo. Un cuerpo puede ser presentado ante cámaras, familiares o incluso autoridades sin mostrar heridas evidentes, mientras su interior está devastado por el trauma.
La mente de la víctima queda atrapada entre el alivio de haber sobrevivido y la imposibilidad de olvidar. Para la organización, cada sesión exitosa es una demostración de que controla no solo la muerte, sino el umbral mismo de resistencia humana. Sabe hasta dónde puede llevar a alguien sin matarlo, cuánto dolor puede infligir sin romper completamente el juguete que necesita para sus propias narrativas. En esa lógica, el cuerpo y la mente de las víctimas se convierten en laboratorio y en lienzo. El laboratorio del terror, el CJNG bajo, el Mencho. Todos estos métodos no existen en el vacío. Forman parte de un laboratorio de terror construido durante años bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes. El CJNG no se limitó a copiar prácticas de otros cárteles. Las tomó, las combinó, las sistematizó y las convirtió en un elemento central de su identidad. La estructura del grupo está diseñada para que la violencia extrema sea posible y cotidiana. Hay mandos encargados de finanzas, de logística, de armamento, pero también encargados de limpias, de disciplina interna y de castigos. En las zonas donde operan, funcionan como un gobierno paralelo que cobra cuotas, decide quién puede vender qué y dónde, impone horarios y controla quién entra y quién sale. En ese esquema, la tortura es el código penal. El Mencho, según relatan informes y análisis, se caracterizó por imponer una disciplina férrea hacia adentro y una crueldad desbordada hacia afuera. No se trataba solo de ganar territorios, sino de mantenerlos mediante un miedo constante y renovado. Cada nuevo método, lanzallamas, rituales de canibalismo, amputaciones selectivas, es una actualización de ese sistema, una forma de decir, podemos ser más brutales que antes. La expansión del CJNG a distintos estados implicó replicar este laboratorio en múltiples puntos del país. Casas de seguridad en zonas urbanas y rurales, ranchos reconvertidos en centros de entrenamiento, bodegas usadas como cocinas clandestinas. Cada lugar adaptaba los métodos a su propia realidad, pero la lógica era la misma. No basta con matar, hay que enseñar a matar y a torturar. La muerte de El Mencho en febrero de 2026 marca un hito, pero no desmantela de inmediato este entramado. Las células heredan tanto las rutas de tráfico como las prácticas de terror. Los hombres que crecieron bajo su mando ya interiorizaron que el prestigio dentro del cártel se gana a base de crueldad eficiente. En ese sentido, el laboratorio sigue funcionando aunque su principal arquitecto ya no esté. Para las comunidades que han vivido bajo la sombra del CJNG, el desafío es doble. Por un lado, reconstruir una vida cotidiana donde los puentes y las plazas dejen de ser recordatorios de cuerpos colgados. Por otro, enfrentarse al trauma silencioso de quienes sobrevivieron a estos métodos y ahora conviven con sus secuelas físicas y emocionales. En esa tensión entre memoria y miedo se juega el futuro de muchas regiones. Entender cómo operan estos métodos, de dónde vienen y qué buscan, no es solo un ejercicio de análisis criminal. Es un paso necesario para imaginar estrategias que rompan el ciclo de terror sin reproducirlo. Escuelas de sicarios. Dormir con cadáveres. Detrás de cada video y de cada escena de horror, hay hombres que aprendieron a hacer eso en algún lugar. Esas aulas son las casas de seguridad y los ranchos utilizados como centros de entrenamiento. Allí, los reclutas viven varias etapas. Primero, la ruptura con su vida anterior. Luego, la adaptación a la violencia. Finalmente, la participación activa en torturas y ejecuciones. Uno de los ejercicios descritos con frecuencia consiste en obligar a los novatos a dormir junto a cadáveres. Cuerpos en descomposición compartiendo espacio con colchonetas, cobijas sucias y armas recargadas en las paredes. El olor a putrefacción, la presencia constante de moscas, la visión de rostros hinchados o quemados no son un accidente, sino parte del entrenamiento. Con el tiempo, lo que inicialmente provocaba náuseas se vuelve rutina. En etapas posteriores, estos mismos reclutas son obligados a participar en torturas, sostener a la víctima, sujetarla mientras le cortan dedos, limpiar la sangre, rematar con un disparo o incluso ingerir trozos de carne humana como parte de los rituales de iniciación. Cada acto refuerza la idea de que ya no hay retorno. Quien ha hecho eso piensa,
no puede regresar a su casa como si nada. Este proceso crea una identidad cerrada donde el único reconocimiento y la única protección vienen del cártel. Cualquier intento de abandono se percibe como traición y puede ser castigado con los mismos métodos que el recluta aprendió a aplicar sobre otros. De esta manera, la formación en tortura no solo produce ejecutores eficientes, también produce individuos atrapados en una espiral de violencia de la que es casi imposible salir. Guerra psicológica. Torturar antes de tocar. La guerra psicológica es el hilo invisible que une todos los métodos anteriores y los potencia sin necesidad de disparar un solo tiro. Antes de que el CJNG ponga una mano encima de alguien, ya ha trabajado su mente con rumores, imágenes, historias contadas en voz baja y amenazas que circulan de boca en boca. No necesitas ver un video completo para sentir miedo. Basta con saber que existe. En las zonas donde el grupo se asienta, la primera capa del terror llega por el sonido. Disparos lejanos en la noche, ráfagas que se repiten a la misma hora, camionetas que cruzan las calles con música a alto volumen y hombres armados visibles. El mensaje es implícito. Estamos aquí y nadie nos detiene. A partir de ahí, el silencio se instala. Comerciantes hablan menos, vecinos dejan de comentar lo que ven, las luces se apagan más temprano. El ambiente se vuelve espeso, cargado de sospecha. Cuando alguien es secuestrado, la tortura psicológica comienza mucho antes de llegar a la casa de seguridad. Vendado, atado, sin saber hacia dónde lo llevan, el tiempo deja de tener forma. Podrían haber pasado 10 minutos o 2 horas. El ruido del motor, los frenazos, las voces en tono burlón, los empujones al bajar del vehículo. Cada detalle se graba en la mente. Al entrar al lugar de cautiverio, el olor a humedad, a orina, a sangre vieja le dice que otros estuvieron ahí antes y que no todos salieron. Dentro. Sí, los métodos son precisos. El encierro prolongado en cuartos sin ventanas, la luz encendida a las 24 horas o, por el contrario, la oscuridad total, destruyen la noción de día y noche. Se cortan los ciclos de sueño despertando a la víctima a golpes o gritos cada vez que parece descansar. Se le da comida en horarios irregulares, a veces durante varios días casi nada, otras un plato de sobra que parece acto de bondad para confundirla. Todo está orientado a una cosa, que la persona deje de confiar en su propia percepción. Las amenazas se administran de forma escalonada. Al principio, frases generales. Aquí mandamos nosotros. Nadie sabe dónde estás. Luego, anuncios concretos. Mañana te cortamos un dedo. Si no hablas, vamos por tu mamá. Ya sabemos dónde estudian tus hijos. A veces nunca cumplen esas amenazas, pero no necesitan hacerlo. El terror que generan es suficiente. La víctima empieza a imaginar cada detalle. El llanto de su familia, la puerta de su casa siendo derribada, los rostros de sus seres queridos bajo las manos de los mismos hombres que ahora lo golpean. Los simulacros de ejecución son una de las herramientas más devastadoras. Lo arrodillan, le ponen una pistola en la nuca, le hacen rezar, contar, decir sus últimas palabras. A veces disparan al aire, tan cerca del oído que el estruendo lo deja aturdido. Otras accionan el gatillo con el arma descargada, de modo que el clic final parezca el fin de todo. Pero no muere. Lo devuelven a la silla, al rincón, a la espera, y repiten al día siguiente. Es morir muchas veces sin que el corazón se detenga. Fuera de los cuartos de tortura, la guerra psicológica extiende sus tentáculos mediante cuerpos colgados, mantas, narcomensajes y videos. Un puente con cadáveres suspendidos no solo impacta a quienes lo ven en vivo. Sus fotos circulan en móviles. Aparecen en grupos de barrio, se discuten en mesas familiares. Cada imagen alimenta una sensación de inevitabilidad. Si pudieron hacer eso ahí, también lo pueden hacer aquí. La gente empieza a organizar su vida alrededor del miedo. Rutas alternativas, horarios más cortos, decisiones de no salir, de no opinar, de no llamar la atención. En ese clima, denunciar se vuelve casi impensable. El ciudadano no solo teme a los sicarios, también a la respuesta, o falta de respuesta, de las autoridades. ¿Qué pasa si denuncia y nadie lo protege? ¿Qué pasa si el propio policía tiene vínculos con el grupo?
La desconfianza generalizada es una de las victorias más significativas de esta guerra psicológica. Al fragmentar la confianza social, el cártel se asegura de que cada quien piense solo en sobrevivir, no en organizarse. Así, la tortura psicológica no es un complemento de la física, sino un paraguas que la antecede, la acompaña y la prolonga. Incluso cuando el cuerpo ya está libre, la mente sigue secuestrada mucho tiempo después. Cocinas y desaparición, borrar los cuerpos, prolongar la herida. Mientras algunos cuerpos son exhibidos en puentes y plazas, otros terminan en lugares que casi nadie ve. Las cocinas clandestinas y las fosas improvisadas. En esos espacios, el objetivo no es mandar un mensaje visual inmediato, sino borrar huellas, diluir identidades y convertir personas en restos casi imposibles de identificar. La tortura, en este caso, se extiende a las familias, a los buscadores y a toda una sociedad que convive con la figura del desaparecido como una presencia constante. Las cocinas son muchas veces casas rurales o ranchos alejados adaptados para un uso único: torturar, matar y deshacerse de los cuerpos. En el patio, tambos metálicos de 200 litros ennegrecidos por el fuego, restos de leña o neumáticos quemados, manchas de grasa y ceniza en el suelo. Dentro, habitaciones con colchonetas sucias, cuerdas en los techos, mesas con machetes, cuchillos, sierras y guantes desechables. Nada recuerda a un hogar. Todo remite a un taller de destrucción. En estos lugares, la tortura física se mezcla con la anticipación de la desaparición. Quien está siendo golpeado sabe, porque lo ha escuchado 1000 veces, que aquí no se trata solo de matarlo, sino de hacerlo no aparecer. Las amenazas cambian de tono. A ti no te van a encontrar ni tus huesos. Tu familia va a pasar años buscándote. Ni siquiera habrá una tumba con tu nombre. El dolor corporal convive con una angustia más abstracta, la de imaginar a los suyos caminando por oficinas, marchas, fosas, sin respuestas. El proceso de desaparición puede incluir desmembramiento previo, incineración parcial, uso de combustibles y, en algunos casos, sustancias químicas que aceleran la desintegración de tejidos. Los tambos hierven durante horas, despidiendo humo espeso y un olor difícil de describir, mezcla de carne quemada, plástico y químicos. Al final, el fondo se llena de una pasta oscura donde se mezclan cenizas, fragmentos óseos, dientes, clavos, pequeños restos metálicos de ropa o accesorios. Cuando las autoridades o colectivos de búsqueda logran encontrar estos lugares, se enfrentan a escenas casi imposibles de procesar. Montones de tierra removida, bolsas con fragmentos, pilas de huesos mínimos. Cada botón, cada hebilla, cada diente puede ser una pista. El trabajo pericial se vuelve una carrera contra el tiempo y contra la degradación. Identificar a una sola persona entre miles de restos es una tarea que puede llevar años. Mientras tanto, cientos de familias esperan una llamada que tal vez nunca llegue. La desaparición tiene un efecto distinto al de la ejecución pública. Donde hay un cuerpo colgado, hay un duelo, por doloroso que sea. Se puede llorar, enterrar, cerrar un ciclo. Donde hay desaparición, hay una herida abierta que no cicatriza. Las madres, padres, hermanos y hermanas de los desaparecidos viven atrapados en un presente continuo, soñando con el regreso, temiendo la confirmación de la muerte, marchando con fotos y nombres que muchos prefieren no mirar. Para el CJNG, la desaparición masiva cumple varias funciones. Elimina testigos y reduce la cantidad de cuerpos que pueden asociarse directamente a sus acciones. Pero, sobre todo, expande el terror en una dimensión temporal. No es solo el miedo al momento del secuestro o de la tortura, sino el miedo a no saber nunca qué pasó con el ser querido. El mensaje es cruel y claro. Controlamos no solo cómo mueres, sino también si tu nombre será alguna vez pronunciado en una tumba. La existencia de cocinas y fosas clandestinas también envía un mensaje a investigadores, periodistas y defensores de derechos humanos. Si te metes demasiado, podrías terminar convertido en uno más de esos restos anónimos. Esa amenaza,
muchas veces no dicha pero siempre presente, como contribuye a que el silencio y la autocensura se extiendan también en el ámbito público y mediático. Así, la desaparición se convierte en una forma de tortura colectiva de largo plazo. No hay video, no hay manta, no hay cuerpo colgado. Hay ausencia. Y esa ausencia pesa sobre barrios enteros como una losa que nadie sabe cómo levantar. El legado de El Mencho. Con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, una etapa del CJNG se cierra, pero el modelo de violencia que consolidó sigue en pie. Durante años, el grupo combinó tráfico internacional, armamento pesado y un catálogo de torturas que lo distinguió incluso dentro del violento panorama del narcotráfico mexicano. Los 5 métodos descritos: canibalismo ritual, lanzallamas, decapitaciones y cuerpos colgados, amputaciones y marcas, tormento eléctrico y sexual, no son episodios aislados, sino piezas de una política criminal coherente. Sirven para reclutar, disciplinar, castigar y gobernar. Y aunque muchas de estas prácticas preceden a El Mencho, su liderazgo las integró y amplificó como parte del sello del CJNG. Comprender estos métodos no implica normalizarlos ni aceptarlos, sino reconocer la dimensión del desafío que enfrentan las comunidades y las instituciones. Cada cuerpo colgado, cada dedo amputado, cada recluta obligado a comer carne humana, habla de un sistema que se sostiene en la capacidad de infligir dolor extremo y al mismo tiempo de convertir ese dolor en mensaje. Si quieres seguir explorando con nosotros este tipo de fenómenos desde una mirada histórica, crítica y respetuosa con las víctimas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja en los comentarios qué otro caso te gustaría que analicemos con este mismo nivel de detalle.